Con el equipo de producción, con Julián Capazo, Maxi Giuliboni, Lautaro Maislin, preparando lo que vamos a hacer del programa. Yo quedé muy impactado anoche con el programa de Roberto Navarro. Programa excepcional y al mismo tiempo muy doloroso, con un clima muy particular. Seguramente muchísimos de ustedes lo vieron, pero yo me quedé con algunos datos. Por ejemplo, el de la mortalidad infantil. El de la mortalidad infantil que uno conoce, pero venía bien en el contexto en el que Roberto lo estaba presentando, hablar nuevamente de lo que le va a pasar a la Argentina. Ya le está ocurriendo con el tema de la mortalidad infantil. Julia Estrada preparó a pedido un trabajo especial para poder dar, de la manera gráfica que siempre tratamos de hacerlo, para que usted lo entienda muy bien, lo que hay detrás del tema mortalidad infantil, lo que hubo y lo que hay para el futuro. Julia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Bueno, efectivamente, a tu pedido y teniendo en cuenta que es un tema también de gravedad, preparamos algunos datos para poder ilustrar, luego con el doctor Capulla van a poder analizar en profundidad la cuestión. Me remito a los números, ahí el gráfico falta que se complete. Vamos a arrancar en 1990 hasta el 2015 viendo la tasa de mortalidad infantil. Dato no menor, es una tasa por 1000, ¿no? Por ciento. Teníamos en 1990 25,6 por 1000 bebés menores de un año, menos de 12 meses, que, bueno, esta es la tasa de mortalidad precisamente. Y vemos una fuerte caída en el 2001, pero todavía elevada. Hasta el 2001, 16,3, ¿no?, de mortalidad infantil. Ahora, efectivamente, la caída se ve durante la década que arranca 2001, 2002 hasta el 2015, que son los datos hoy publicados por el Ministerio de Salud. 2016 todavía no está, si bien está Ciudad de Buenos Aires, que la vamos a mostrar al final, pero el conjunto de 2016 para el territorio nacional no está porque son datos que proveen las provincias al Ministerio y se arma el conjunto y luego se publica. Ahora, vemos un descenso importante hasta llegar a este dato que fue publicado recientemente en enero de este año, 9,7 por 1000 en 2015, la tasa más baja de los últimos 25 años de la historia argentina en términos de mortalidad infantil, reconocido por el Ministerio de Salud, estadísticas que hoy están colgadas todavía en la página web, uno puede entrar, las puede chequear. Me parece que a priori para arrancar es importante mostrar esto, es una serie histórica en donde vemos una reducción en los últimos 10, 15 años de la tasa de mortalidad infantil. Vamos a ver ahora una segunda placa en donde vemos otros indicadores que también tienen que ver con un correlato con la desnutrición en menores de 5 años y específicamente vamos a citar un informe del CONICET que me facilita Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud, para el periodo 2006-2013 que analiza 1,4 millones menores de 5 años, analiza resultados, registros en todo el país en 6.500 centros de salud. ¿Qué es lo que ve? Que se redujo la prevalencia de baja talla, ¿no?, que en general está conectado con problemas de alimentación, de nutrición. El problema de baja talla se redujo en un 45%. Los menores de 5 años que tenían este problema eran el 20,6% en 2006 y bajaron al 11,3% en 2013. Para ponerlo más claro, y el doctor Capulla va a poder profundizar, sería, por ejemplo, un aumento en la estatura de 1 centímetro en niños y niñas menores de 3 años, ¿no?, como para entenderlo con más claridad. El bajo peso también se redujo en un 38%, pasó del 4% al 2,5% de niños y niñas que tenían este problema. Ahora vamos a la última placa y vamos con el dato, ¿no?, que viene a ser la última noticia que se conoció, que es la mortalidad infantil en Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que esto se mide por distritos. Era de 6 por 1000 en 2015 y en el último año, en 2016, también dato, yo diría del último mes, salió en abril. Estremece, Julia, pensar en lo que será alguna de las provincias que tienen mayores necesidades. Estamos hablando de la ciudad más rica del país, que salta en un solo año de esa manera. Exactamente, Víctor Hugo. Recordemos que incluso este 7,2 por 1000 está por debajo, porque es una de las ciudades más pudientes, uno de los distritos más pudientes, está por debajo del promedio. Recordá que yo había mencionado 9,7
para 2015 para el total nacional. Si uno se va a otras provincias, el caso de Chaco ha sido mencionado, pero muchas provincias del norte, en realidad tenemos niveles que superan el dígito. Estamos hablando de 2 dígitos. Por primera vez en el primer cuadro que yo había mostrado, donde vemos esa progresión en 2015, se alcanza un dígito, esa es la noticia, un dígito de mortalidad infantil. Y yo diría, el gran interrogante, cuando tengamos los datos de 2016, y acá Capulla también quizás podrá ayudarnos, es si volvemos a los 2 dígitos o si seguimos en un valor que signifique un nivel relativamente bajo de mortalidad infantil. Ahora hablemos con el doctor Guillermo Capulla. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un placer, como siempre. Sobre lo que el médico ve en estos datos. Bueno, es muy interesante lo que presentaba Julia, estos datos. La verdad, impresionantes estos 25 últimos años, cómo ha descendido la mortalidad infantil. Hay un tema importante que dijo Julia para que la gente tenga conciencia, que no es por ciento, ¿eh? Estamos hablando de por mil. Son chiquitos desde que nacen hasta el año que pueden morir por una determinada cantidad de pequeños, no por 1000 chicos. En la ciudad de Buenos Aires creció, los casos del año pasado son 282. Exacto. Y el tenés ahí. El año 2015 fueron 246. Buena memoria, o sea, han fallecido 36 bebés más que el año anterior. Las causas en realidad tampoco se conocen. Uno puede pensar en prematurez, en bajo peso, en infecciones intrahospitalarias y en malformaciones. Es decir, en el mundo lo mejor que le puede pasar a los países creo que son Alemania, Francia, Cuba y Canadá los que tienen... Tomé algunos datos para tener una idea más o menos de algunos países, no demasiadas capitales, pero algunas he tomado. En América Latina, Lima está a la cabeza con 25 chiquitos fallecidos por 1000. En el otro extremo, hablando de otro continente, hablamos de Praga. Praga, me llama la atención Praga, 1.6. Arriba de Praga, Escandinavia, con 2 puntos, digamos 2 por 1000, perdón. Ciudad de Buenos Aires habíamos hablado de 6 por 1000 y 7.2 por 1000. Por encima se encontraría Washington, la capital de Washington, estaría en 7.8 por 1000. Y Bogotá, para tener otra referencia en América Latina, en 12.5. Estás hablando de ciudades. Estoy hablando de ciudades. Por países, obviamente, yo lo que recuerdo es Francia y Alemania con 3,8 más o menos, Cuba 4, Canadá 4. Cuba bajo. Estados Unidos 5. Cuba bajo, tenés razón, Cuba es baja la tasa de mortalidad de América Latina es de lejos, lo de Cuba, de muy lejos la más baja. El gran cambio fue en su momento la llegada de Fidel Castro. Cuba pasó de ser el país en América con mayor mortalidad infantil a ser el país con menor mortalidad infantil del continente. 50 y bueno, está en 4 ahora. Hay un tema importante, Víctor Hugo, que yo lo quiero graficar de alguna manera, que esto es como un tren que va marchando. ¿Sí? El tren va marchando, han mejorado los indicadores. Ahora, si ese tren por algún momento alguien se baja de ese tren se va, sigue. Para subirse a otro tren ya entramos en déficit. O sea que no podemos parar un día. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años del chico, este es un capital humano importantísimo, porque ahí se produce el mayor desarrollo neurocognitivo del chico, y este es el capital humano que vamos a tener en la República Argentina. Pero además, yo de este tema he leído todo lo que pude por un libro mío que se llama Un grito en el desierto. Además no se recupera. Es decir, lo que se pierde, después podés poner a esos chicos a vivir en el castillo de Reiniero, y lo que perdió no vuelve. Así es, esto es un edificio de bases. Si la base no está bien, esos chicos no van a recuperar nunca lo que no obtuvieron durante los primeros años. Tengamos presente lo siguiente, los primeros 3 años el tamaño del cerebro de un chico se duplica y la cantidad de neuronas crece de manera exponencial. Lo que no se hizo en ese periodo no se puede